En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. Se cumplen 4 años desde que los tanques de Rusia cruzaron la frontera y comenzó la invasión a gran escala de Ucrania. 4 años que cambiaron el mapa energético de Europa, redefinieron la OTAN y devolvieron a la guerra convencional con trincheras, artillería masiva y drones al centro del escenario global. 24 de febrero de 2022, el Kremlin apostaba por una ofensiva rápida que derribara al gobierno de Volodymyr Zelensky en cuestión de días. La caída de Kiev parecía para muchos analistas una posibilidad real. No ocurrió. Ucrania resistió, reorganizó su ejército con apoyo militar y financiero occidental, logró frenar y en algunos momentos hasta revertir el avance ruso. 4 años después el balance es ambiguo. Vladimir Putin no consiguió tomar la capital ni quebrar al Estado ucraniano, pero controla amplias zonas del este y sur del país. La línea del frente se ha estabilizado en una guerra de desgaste. Las ofensivas son más lentas, los avances marginales y el costo humano altísimo. Las cifras estremecen: cientos de miles de soldados muertos o heridos en ambos bandos, millones de desplazados, ciudades enteras destruidas. El costo económico para Ucrania se mide en cientos de miles de millones de dólares en infraestructura dañada. Para Rusia, el impacto se traduce en sanciones prolongadas, aislamiento financiero y una economía crecientemente orientada al esfuerzo bélico. Europa, que en 2022 dudaba sobre cuánto involucrarse, hoy aparece más cohesionada. Líderes europeos han viajado a Kiev en el aniversario para reiterar apoyo político y compromisos de ayuda. La guerra empujó a países históricamente neutrales a integrarse a la OTAN y aceleró la independencia energética respecto del gas ruso. El conflicto paradójicamente consolidó una identidad estratégica europea que antes parecía más difusa. Pero el frente militar no es el único campo de batalla. En Estados Unidos, la continuidad del apoyo a Ucrania se ha vuelto un tema político central. El debate sobre cuánto financiar la guerra, bajo qué condiciones y con qué horizonte de negociación marca la agenda en Washington. La presión para explorar una salida negociada convive con la advertencia ucraniana de que cualquier concesión territorial consolidaría la lógica de la fuerza. Ucrania entra así en un 5º año de guerra en un equilibrio inestable, resiliente pero agotada, respaldada por Europa pero dependiente de la política de Estados Unidos, firme en su narrativa de resistencia pero enfrentada a una realidad de desgaste prolongado. 4 años después, la pregunta ya no es si Ucrania caerá, es cuánto tiempo puede sostener esta guerra y en qué términos se va a definir su final. Porque si algo dejó en claro este aniversario es que el conflicto ya dejó de ser una ofensiva relámpago para convertirse en un pulso largo, donde el factor decisivo no es solo el territorio, sino la capacidad política, económica y social de resistir. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. La última semana legislativa antes del recambio político no es una más, es en la práctica el cierre de caja de 4 años de gobierno y este año el calendario aprieta. La primera semana de marzo será la última del actual Ejecutivo y también de la actual conformación del Congreso. Después cambia el tablero y en ese contexto la reforma al sistema político se está convirtiendo en la pieza más visible del apuro legislativo. En una reunión encabezada por la ministra Macarena Lobos y el subsecretario Nicolás Facuse, en las Express el gobierno se abrió a rebajar de 0,5% a 0,3% el padrón del umbral de firmas para constituir partidos en al menos 8 regiones. Fue el único acuerdo concreto de la mesa técnica, pero no es menor. El porcentaje había sido calificado como antidemocrático por algunos parlamentarios que advertían que hacía casi imposible crear nuevas colectividades. El proyecto, sin embargo, es más amplio. Incluye cambios en las causales de disolución de los partidos, normas sobre disciplina parlamentaria y ajustes para enfrentar la fragmentación que ha marcado los últimos periodos legislativos. La apuesta del Ejecutivo es ordenar el sistema, facilitar acuerdos y evitar la proliferación de micropartidos sin representación real. El dilema es evidente: cómo fortalecer la gobernabilidad sin cerrar las puertas a nuevas fuerzas políticas. Pero la reforma política no es la única urgencia en carpeta. En los pasillos del Congreso se comenta que el gobierno activó discusión inmediata y suma urgencia para un paquete que combina seguridad, gestión y cierre administrativo. En seguridad hay proyectos que buscan reforzar herramientas contra el crimen organizado, perfeccionar normas de inteligencia y mejorar la coordinación entre policías y fiscalía, además de ajustes a marcos sancionatorios que quedaron pendientes tras reformas anteriores. En paralelo, se empujan modificaciones administrativas necesarias para la correcta implementación de leyes ya aprobadas, desde adecuaciones reglamentarias hasta disposiciones transitorias que permiten que ciertos programas sigan operando sin vacíos legales
legales y ajustes presupuestarios vinculados a ejecución de recursos y también compromisos financieros. No son titulares rimbombantes, pero sí piezas que ordenan la transición y evitan que el próximo gobierno parta con nuevos normativos sin resolver. El problema es matemático, hay pocas sesiones disponibles y una tabla ya recargada. La Comisión de Gobierno empezó la votación en particular y la idea es que el texto pase rápido a la sala para su discusión en el Pleno. Cada día cuenta, si no se despacha ahora, el proyecto deberá retomarse con una correlación de fuerzas y otro clima político. Ahí está el trasfondo del apuro. No se trata solo de aprobar una cifra en el caso del sistema político 0,3 en vez de 0,5, sino de cerrar un ciclo legislativo con una señal de orden institucional. Para el Ejecutivo, avanzar en la reforma es parte de su legado. Para el Congreso que sale, es la oportunidad de fijar reglas antes de que cambien los equilibrios internos. La escena es conocida en la política chilena: últimas sesiones maratónicas, negociaciones cruzadas, llamados telefónicos de madrugada y votaciones ajustadas. La diferencia ahora es que el debate toca las reglas del juego mismo, y cuando lo que está en discusión son las condiciones para crear partidos, disolverlos o disciplinar a las bancadas, lo que se define no es solamente una ley más, sino la arquitectura del próximo ciclo político, con un reloj que ya está corriendo. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Esta noche a las 21 horas en Washington, el presidente Donald Trump se va a dirigir al United States Congress en el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión. Es la ceremonia anual donde el mandatario informa sobre la situación del país y presenta sus prioridades, pero esta vez no es solamente un rito institucional, es una intervención en un momento políticamente incómodo. Trump no llega en su mejor semana, las encuestas más recientes muestran un país dividido y una mayoría que cree que Estados Unidos va en la dirección equivocada. La economía, su carta más fuerte, genera dudas en segmentos clave del electorado, especialmente por el costo de la vida. En ese contexto, el discurso de esta noche no es decorativo, es un intento de recuperar control del relato. ¿Qué debiera decir? Todo apunta a que va a insistir en la economía, pero no solo en clave de crecimiento. Es altamente probable que defienda su política de aranceles, especialmente frente a China. Después de fallos judiciales y controversias comerciales, Trump necesita mostrar coherencia, los aranceles como herramienta de defensa industrial y de soberanía económica. El problema es que parte del empresariado teme represalias y encarecimiento de importaciones. Si redobla la apuesta, marcará una línea clara y arriesgada de confrontación comercial. China será casi con seguridad un eje, no solo como rival económico, sino como adversario estratégico. El tono aquí importa. ¿Hablará de competencia dura o de desacople total? En un mundo con cadenas de suministro tensas, cada palabra puede tener impacto real en mercados aliados, también, y en aliados además. Es muy probable que mencione inmigración y el control del ICE. La política migratoria ha sido central en su identidad política. Si endurece el mensaje, más deportaciones, más control fronterizo, va a reforzar a su base, pero va a profundizar la fractura con los demócratas. Si modera el tono, podría intentar ampliar su coalición. Esa es una de las incógnitas de la noche. El desafío parece evidente. Necesita mostrarse firme, sin parecer aislado, decidido, sin sonar reactivo. En años electorales, el Estado de la Unión funciona como plataforma de campaña anticipada. Aunque formalmente no lo sea, el mensaje de hoy va a estar diseñado pensando en noviembre. La pregunta no solo es qué va a anunciar, sino si logrará cambiar la conversación. Cuando un presidente enfrenta encuestas adversas, el riesgo es sobreactuar, hablarle únicamente a los convencidos, pero también es una oportunidad. Un discurso bien calibrado puede reinstalar liderazgo. Esta noche Trump no va a definir su presidencia, pero sí mostrará si tiene margen para recuperar iniciativa o si su segundo mandato empieza a navegar contra la corriente. Y en política, la dirección importa tanto como la velocidad.